Tal amigos, les voy a enseñar cómo funciona el sistema para médicos hecho en Excel. Y bueno, actualmente me encuentro en una plantilla vacía totalmente de cero. ¿Cómo la van a recibir ustedes? Entonces les voy a enseñar cómo configurarla para que la puedan utilizar. Y lo único que tienen que hacer es abrir el Excel, no van a tener que instalar nada adicional. Y para desplegar el sistema le vamos a dar clic en este logo y como ven pues se abre el menú de inicio. Acá tenemos algunas actualizaciones que hemos ingresado. Una de ellas sería para poder editar este fondo que está acá muy genérico. Para cambiar el logo entonces le damos clic aquí en este lápiz y eligen la imagen que ustedes necesiten. Entonces yo voy a elegir esta de acá, que es la única que tengo en mi computadora, y como ven pues cambia. Entonces ustedes van a poder cambiar el logo. Otro paso importante es ir a las configuraciones que están acá y escribir los datos de su establecimiento de salud, así como los datos del prescriptor de la receta médica. Como ven acá yo ya he llenado datos ficticios, ustedes lo van a hacer con los datos de su establecimiento y con los datos del prescriptor de la receta médica. Le vamos a dar en guardar y con eso pues los datos ya estarían actualizados. Cerramos esto y ahora sí vamos a enseñarles a utilizar el sistema. Tenemos acá en la parte izquierda los módulos que componen este sistema y vamos a ingresar al tema de los pacientes. Vamos a registrar nuestro paciente. Ok, si ingresamos nosotros la fecha de nacimiento, esto se va a ir actualizando y a medida que pues se acerca su cumpleaños o cumpleaños, se va a ir actualizando y se va a mantener actualizada la edad del paciente que nosotros estamos ingresando. Ok, acá vamos a ir llenando de acuerdo a todos los datos personales del paciente y luego de eso le vamos a dar en guardar, ok. Y pues como ven se almacena, los pacientes que nosotros vamos ingresando se van almacenando en la parte derecha. Acá yo he ingresado 3 pacientes y para el momento de hacerle una consulta a cualquiera de los pacientes lo podemos seleccionar y darle clic en nueva consulta. Si tienes bastantes pacientes ya ingresados, puedes utilizar el buscador que tenemos en la parte superior y hacer la búsqueda. Por ejemplo, si yo busco Julián Marcos, acá ya nos va filtrando por el paciente que pues tenga este nombre, Julián, ¿ok? Entonces vamos a seleccionarlo y nosotros le vamos a dar en nueva consulta, ¿ok? Le vamos a dar en nueva consulta y le vamos a abrir la nueva consulta. Acá nos pide la fecha en cual estamos abriendo la consulta. Por defecto se abre con la fecha del día de hoy o con la fecha que tú tengas en tu computadora. Le damos en aceptar y ahora nos pide el motivo de la consulta. Entonces vamos a poner aquí un motivo falso, ¿ok? Le damos en aceptar y se va a abrir este menú donde vamos a poder ingresar ya los datos de la consulta, ¿ok? Aquí como ven a la parte izquierda tenemos los datos del paciente. Acá tengo pues los datos personales de él, lo que ingresamos en la primera pestaña. A la parte de abajo tenemos el historial médico. Actualmente pues solo tenemos una consulta con él, pero a medida que nosotros vamos ingresando más consultas médicas se van a ir apilando debajo de esta, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Luego en la parte derecha tenemos la historia clínica, el CIE-10 y la evolución del paciente. Entonces vamos a la primera, que sería la historia clínica. Aquí vamos a ingresar la estatura. Y el IMC se calcula automáticamente una vez puesta la estatura y el peso. Como ven acá tenemos el IMC calculado automáticamente y luego podemos ingresar los demás datos. Acá yo ya he llenado los antecedentes personales, familiares, anamnesis, enfermedad actual y examen físico, recordando que son datos totalmente ficticios para el ejemplo de cómo se usa el sistema. ¿Bien? Luego tenemos otra pestaña, si vamos acá y podemos llenar el código del CIE-10. Puedo elegir el código CIE-10 buscándolo por el código directamente y si no me lo sé, puedo buscarlo de la lista que está acá. Entonces, si no me sé el código del CIE-10, como lo digo, puedo ingresar el detalle y en este caso ficticio sería un caso de diabetes, ¿ok? Entonces vamos a elegir diabetes y como ven acá puedo elegir escribiendo la palabra diabetes y si pues quiero ampliar más puedo elegir uno de estos. Yo voy a elegir cualquiera y como vemos aquí tengo el código de CIE-10 asociado. Y también puedo hacer lo contrario, si yo sí me sé el código, por ejemplo vamos a escribir uno que ojalá esté, como por ejemplo este, a ser 01, tenemos que escogerla debido a, bueno, la enfermedad, ¿ok? Podemos ingresar una observación adicional y luego de hacer esto lo podemos añadir. Y como vemos, ya tenemos añadido este código y esta descripción y el detalle que nosotros ingresamos. Ahora también podemos ingresar alguna evolución de acuerdo a esto. Entonces, como ven, yo ya he ingresado una evolución. Una vez hecho eso, le puedo dar en guardar y con esto conseguimos que esta consulta se haya guardado en nuestra base de datos. Ahora bien, de una vez podemos darle en recetar o ir al laboratorio a un examen físico o a un certificado médico. Ok, vamos a darle en recetar y nos va a llevar a este formulario. En la primera parte tenemos el encabezado de la receta médica. En este caso nos dice que vamos por la receta número 5, pero tú puedes cambiar esto y por ejemplo yo pongo 1 y a partir de yo poner 1 la siguiente va a ser el 2 y luego el 3 y el 4. Entonces pues si yo quiero regresar a una pues puedo
poner el número que yo quiero que vaya consecutivamente, ¿ok? En este caso yo voy a poner que esta va a ser la primera para que la siguiente sea la 2 y luego la 3 y luego la 4, ¿ok? Acá tenemos la ciudad de donde va a ser emitida esta receta, la fecha, la vigencia de la receta, yo lo voy a poner acá 2 y luego podemos elegir entre emergencia y hospitalización o atención ambulatoria, consulta externa y medicamentos antimicrobianos, ¿ok? Y debajo tenemos los datos del paciente que ya vienen cargados porque los hemos guardado ya en nuestra base de datos, ¿ok? La edad no viene porque este paciente no ingresó una fecha de nacimiento, entonces la tenemos que colocar manual. Por ejemplo, acá vamos a poner 23 años con 4 meses, ¿ok? Aquí tenemos el código de CIE-10 asociado, que fue AC01 que nosotros pusimos. Luego podemos poner alergias o no, le vamos a dar que no. Y luego en la parte de recetar ya vamos a ingresar la receta médica. Vamos a elegir el medicamento que vamos a recetar. Les repito que esto es totalmente ficticio. Entonces vamos a darle, por ejemplo, este de aquí. Como vemos acá tenemos el medicamento y su nombre comercial. Así tenemos en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si vamos a buscar otro, por ejemplo, esta de acá nos va a dar su nombre comercial y el nombre del medicamento. Luego nosotros vamos a elegir la presentación, la cantidad, luego la dosis posologia. Por ejemplo, vamos a elegir 500 miligramos. La vía de la administración, vamos a elegir intramuscular. La frecuencia de la administración, por ejemplo, 3 veces al día. Y la duración del tratamiento, vamos a elegir que serían 3 días. Luego de eso le vamos a dar en añadir y como ven se va a agregar a nuestra lista de medicación y de indicaciones. Como ven acá pues se va agregando todo de acuerdo a la norma vigente del Access. Vamos a darle en agregar otro ítem, le vamos a dar que sí y podemos agregar un segundo ítem. Entonces vamos a agregar otro, por ejemplo ibuprofeno, que es lo más común acá. Y como vemos el nombre comercial es Buprex. Cabe destacar que esta base de medicamentos es muy larga, pero si tal vez no está el medicamento que tú quieres, puedes ingresarlo sin ningún problema. Más adelante te voy a enseñar cómo ingresar la base de medicamentos que tú tengas para que pues vayas ampliando esto de acuerdo a tus necesidades. Seguimos con el llenado y vamos con la presentación. Entonces yo voy a elegir solución oftalmática, aunque yo sé que no va con el ibuprofeno. Pero como les digo es ficticio para que sepan cómo utilizar el sistema. Luego en la cantidad vamos a poner por ejemplo 12. Seguimos con la dosis y yo lo voy a poner que sean de 500 mg. La vía de administración vamos a poner que sea intramuscular. La frecuencia de administración que sea cada hora. Y la duración del tratamiento que sea de 4 días. Le vamos a añadir. Y como vemos se va añadiendo a la medicación e indicaciones. Luego le vamos a dar que ya no vamos a agregar ningún otro ítem. Y podemos ya imprimir esta receta médica para que se la lleve el paciente. Le vamos a dar en imprimir y nos va a decir que si queremos agregar recomendaciones no farmacológicas y signos de alarma. Le podemos dar que sí o le podemos dar que no. Yo le voy a dar que sí solo para que vean. Aquí puedes ya ingresar las recomendaciones y luego también los signos de alarma. ¿Ok? Yo estoy ingresando pues letras aleatorias. Le vamos a dar en aceptar. Y después de esto, como vemos, nos manda este formato donde ya se va todo de manera ordenada. Como vemos aquí tenemos la ciudad, la fecha, la vigencia de la receta, los datos del paciente, la edad, el género, el código del CIE-10 asociado a la enfermedad o la causa de su consulta. También tenemos acá pues ya ahora sí los medicamentos, acá pues los que se le está recetando, igual que las indicaciones, los datos del que receta, acá lo tenemos en datos del prescriptor. La firma y sello irían en este lado y también tenemos el número de contacto por si pues, el paciente desea llamar al doctor en este caso y las recomendaciones que nosotros ingresamos de manera aleatoria. Ya con esto estaría listo para poderse imprimir y como vemos el formato está muy bien hecho para que pues, directamente lo puedas imprimir. Una vez que ya lo imprimas no es necesario que vengas y borres esta información porque a medida que tú vas recetando esto se va a ir limpiando y se va a poner la nueva información. Entonces pues no tengas problema con eso y lo que hagas ya después es nada más imprimir y ya puedes ir otra vez a la hoja de inicio y seguir con el sistema. ¿Ok? Vamos a ir nuevamente al mismo paciente, Julián Marcos, para que veas que nosotros podemos regresar a un historial pasado, volverlo a ver y poder volver a ver la receta médica que nosotros le enviamos. Si nosotros vamos a Julián Marcos, que fue la receta que mandamos y fue la última consulta que tuvimos, le vamos a dar en historial y nos va a estar preguntando si estamos seguros de ver su historial. Le vamos a dar que sí y como vemos me va a abrir su último historial médico. Con él solo tenemos uno y como vemos acá está todo lo que nosotros escribimos, el CIE-10 y la evolución. Nosotros podemos editar esta consulta si así lo necesitamos. Por ejemplo acá yo voy a ingresar más cosas porque a lo mejor me olvidé y la evolución es más larga o quiero simplemente editar esta consulta médica.
una vez hecho los cambios que yo vaya a hacer, ya sea en esta pestaña o en esta pestaña o en la pestaña de evolución, solo le doy en guardar y con esto se actualizó. ¿Ok? Si me voy a recetar, como vemos, ahora tendré igual la base de datos de la receta médica que yo le envié a este paciente. Acá está todo para volverla a revisar si así la necesito, ¿ok? O si el paciente pues perdió su receta médica y la necesitamos reimprimir. O solo para constatar la información con la que ya hemos mandado al paciente, tal vez variar dosis o suspender algún medicamento. O simplemente si el paciente pues como les digo ha perdido su receta médica, ¿ok? Y la podemos volver a reimprimir. Ok, voy a cerrar. Y ahora vamos a abrir un segundo historial para que vean que el mismo paciente puede tener infinidad de historiales médicos. Por ejemplo, vamos a seleccionar otra vez a Julián Marcos. Y en lugar de darle historial, voy a abrir una nueva consulta. Entonces selecciono a Julián Marcos, le doy en nueva consulta y en esta le voy a dar consulta 2. Ok, para que se diferencie una con la otra. Por defecto nos va a venir cargado ya con los antecedentes personales y antecedentes familiares, ya que estos no van a variar o por lo general no van a tener una gran variación, siempre se van a mantener prácticamente los mismos o a lo mejor pueden aumentarse, pero tiene que venir cargado con los antecedentes personales y familiares. Lo demás nuevamente está vacío para ingresar pues la nueva consulta a la que se está haciendo referencia, a esta nueva consulta, pues valga la redundancia, y vamos a ingresar ahora sí las nuevas consultas, ¿no? Acá yo ingreso el examen físico, lo mismo ingreso el código del CIE-10. Puedo ingresar algunos códigos de CIE-10. Entonces, pues, como ven acá tengo para ingresar algunos. Sin embargo, el primero que yo ingrese será considerado el diagnóstico principal. Luego, igual la evolución. Y listo, una vez hecho esto, puedo guardar este historial médico que abrí. Y como vemos en la parte izquierda tengo historial médico, tengo dos historiales médicos, que fue el uno que abrimos la primera vez y esta que es la consulta número 2. Entonces puedo navegar entre cualquiera de los historiales médicos porque aquí se van a ir apilando a medida que nosotros vamos ingresando nuevas consultas con un mismo paciente. Y para ir a ver la otra consulta es simplemente como darle clic aquí. Entonces le vamos a dar clic aquí y como ven ahora estoy en la consulta que abrí la primera vez. Y como ven acá están todos los datos que ingresé, igual que el CIE-10, igual que su evolución. Y puedo ampliar esto para ver de qué se trata porque aquí solo está la fecha de cuándo se abrió la consulta, pero si yo quiero ver más detalles amplío esto y como vemos que aquí está motivo falso y consulta 2. Si quiero regresar otra vez a la consulta 2 le doy clic acá y como vemos acá ya está en la consulta 2 con su CIE-10 y con su evolución. Ahora en esta consulta 2 que abrí no hay una receta, por lo cual la receta médica va a estar vacía. Entonces si lo voy a dar en receta, como ven acá está vacía para mandar una nueva receta de este nueva consulta 2. Y de la misma manera al momento de ya imprimirla se va a guardar y la próxima vez que consulte la consulta número 2 del paciente voy a tener esta receta médica que pues ya se haya guardado. Vamos a verlo. En las recomendaciones y signos de alarma le voy a dar que consulta 2 para que vean que se está guardando la segunda receta médica. Entonces lo vamos a dar en consulta 2 también lo vamos a guardar y listo. Ahora ya está listo para imprimirse en el formato. Solo le doy en control P y como ven está listo para imprimirse. Lo único que ya tendría que es firma y sello el doctor o el prescriptor de esta receta médica. Y si nos vamos nuevamente al inicio y nos vamos al paciente Julián Marcos, vamos a su historial. Vamos a revisar su historial. Vemos que acá tenemos los dos historiales médicos que abrimos con él. Motivo falso y consulta 2. Y si me voy a consulta 2 específicamente y voy a recetar, ahora sí me va a traer, como ven, la receta que yo envié. Aquí está. Entonces ya estaría lista para imprimirla nuevamente y listo. Vamos a otro paciente y podemos ir abriendo pues consultas a algunos pacientes. Acá tú los registras y luego pues abres sus consultas. También puedes eliminar a algún paciente. Entonces si yo le doy en eliminar, recuerda que voy a eliminar todo asociado al paciente, sea sus consultas, así como las recetas médicas que le envíen. Entonces pues ten en consideración eso si vas a eliminar a algún paciente. Puedes editar la información del paciente. Si lo seleccionas, por ejemplo, nuevo paciente, yo lo selecciono y voy a la parte izquierda y edito algún campo. Por ejemplo, este si ya se casó, le doy acá y luego le doy en guardar y pues su registro ya estaría actualizado. Si lo selecciono, como ven, ahora me dice que está casado y ahora vamos a hacerle que pues enviudó. Le vamos a dar en guardar
y listo, se ha guardado la información de este paciente. Entonces así puedes cambiar cualquier información asociada al paciente. Por ejemplo, lo que más se suele cambiar es la fecha de nacimiento para que pues se actualice la edad cada vez que pues consultes al paciente. Bien, vamos a otro campo. Si nosotros hacemos uso de receta médica desde el menú de inicio y no lo hacemos desde acá cuando hacemos la consulta, la diferencia va a ser que esta receta médica no se va a guardar en la base de datos, porque pues no le estamos eligiendo un paciente ni estamos recetando a partir de una consulta. Entonces, si lo hacemos desde aquí, desde el menú de inicio y no desde la consulta abierta del paciente, ten en cuenta que esta no se va a guardar. Solo la vas a poder emitir, pero no se va a guardar en tu base de datos. ¿Okay? Esa sería la diferencia nada más, y igual acá pues ya ingresarías los datos del paciente y luego los medicamentos y lo podrías imprimir tal cual como lo hemos hecho, pero la única diferencia es que no se va a guardar al laboratorio. Y como vemos acá en la lupita que tenemos acá, podemos buscar un paciente. Entonces vamos a buscar y aquí tenemos los pacientes que tenemos ingresados. Igual contamos con un buscador para que se haga esto más ágil si tienes varios pacientes. Entonces elegimos al propio Julián Marcos, le damos doble clic y como vemos acá nos carga el nombre del paciente, el sexo y bueno, la edad no la tenemos disponible porque pues no hemos ingresado una fecha de nacimiento, entonces nos toca ingresarla de manera manual. Luego pues acá ya eliges los exámenes que quieres que se haga esta persona. Por ejemplo, acá vamos a elegir al azar. Acá tenemos otros exámenes adicionales, como acá en lista desplegables. Es bastante amplio los exámenes que se puede hacer a esta persona. Y listo, una vez que seleccionas le vamos a dar a imprimir. Y como vemos nos va a llevar a una hoja donde nosotros podamos darle solo a control P e imprimir ya y darle al paciente que se haga o se realice estos exámenes, ¿no? Ahora vamos a checar la parte de exámenes. Ya vimos laboratorio, lo elegimos de la misma manera con la lupita. Podemos elegir al propio Julián Marcos, le damos doble clic, la edad no la tenemos disponible, entonces vamos a poner la edad de manera manual. De la misma forma elegimos los exámenes que queramos que se haga esta persona. Podemos elegir entre otros esta lista desplegable y todas las listas desplegables que están en laboratorio como en estos exámenes se pueden ir expandiendo. Entonces tú vas a poder poner los exámenes que quieras que se haga el paciente que no estén aquí y los vas a poder agregar, ¿ok? Entonces vamos a elegir este, por ejemplo. Acá en otros también podemos elegir más y como les digo, si no está el que tú necesitas aquí, puedes ingresarlos de manera pues manual y pues ya se van a ir cargando automáticamente. Luego le damos en imprimir y de la misma manera nos lleva ya al formato para poder imprimir. Le damos control P y listo para que se lo realice el paciente. Vámonos al certificado médico y como ven acá pues ya trae precargado los nombres del establecimiento médico, los correos y bueno, la información del centro de salud donde tú estás, porque pues lo hemos cargado la primera vez en esta ruedita de configuración. Luego elegimos los nombres y apellidos de la persona que vamos a hacerle el certificado médico, así como pues sus datos personales. Luego elegimos igual el código del CIE-10. Si te lo sabes, lo puedes escribir acá, A001 me parece que es 1. Y los otros códigos también lo puedes ingresar de esta misma manera. Por lo general solo se deben poner uno, pero acá pues igual tenemos diagnósticos secundarios para que puedas elegir otro. Luego elegimos si presenta síntomas, luego ya eliges si es aislamiento o teletrabajo, enfermedad, tipo de contingencia, cuántos días requiere de reposo. Entonces aquí nos dice desde cuánto hasta dónde y le damos en imprimir y de la misma manera pues ya nos lleva a este formato de impresión donde solo podemos aplastar control P y ya lo podemos enviar al paciente. Listo, y con eso estaría prácticamente cubierto todo lo que podemos realizar con el sistema. Ahora vamos a la parte que les digo, cómo ingresar los propios medicamentos si no están en esta base de datos o quieres ampliar el tema de los exámenes del laboratorio y los propios exámenes. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho acá, le vamos a dar en mostrar y nos vamos a una hoja que se llama base de datos. Esta base de datos es donde está compuesto el sistema y como vemos aquí tenemos los medicamentos y el nombre comercial. Lo único que vas a hacer es ir a la parte de abajo del final de esta tabla y vas a ingresar el nuevo medicamento. Entonces ponemos nuevo medicamento y su nombre comercial. Nombre comercial. ¿Listo? Y ahora una vez que hayas hecho esto ya estaría guardado en la base de datos y a la próxima vez que vayas a recetar ya te va a aparecer nuevo medicamento, ¿ok? Como vemos tenemos la numeración, que esto es para enviar las dosis, por ejemplo, que sea durante 2 días, 3 días, 4 días. Luego como vemos acá tenemos las dosis de posología,
que son pues en gramos, tenemos en mls, y pues si no está la que tú necesitas los puedes agregar debajo y ya te va a aparecer en el sistema. De la misma manera tenemos la presentación de los medicamentos, tabletas, cápsulas, inyecciones. Si no está, la puedes ingresar debajo y listo. Una vez que hayas hecho las ediciones, le puedes dar en ocultar esta hoja para que no la borres o no hagas ningún cambio que no requieras. Y si nos vamos, por ejemplo, ya a la receta médica, vamos a dar a un medicamento, por ejemplo, nuevo medicamento, como vemos, ya nos aparece nuevo medicamento y su nombre comercial, que así le pusimos. También pues ya te van a aparecer acá las presentaciones, cantidades y las cosas que hayas editado. De la misma manera, en la misma hoja se encuentra el tema del laboratorio y todos los combos que se despliegan aquí. Todas estas listas desplegables puedes añadirlos, puedes cambiarlos, ¿ok? Entonces ya lo puedes editar y puedes ir agregando a tu base de datos y puedes adaptarte al sistema de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? Cualquier información, pues te dejo mi número de WhatsApp para que me puedas contactar sobre el sistema si deseas comprarlo.